cordial saludo, queridos compañeros y compañeras, estudiantes de este espacio desde la asignatura que hemos llamado Epistemología y que pertenece a la Unidad de Formación Humanística. Muy bien, en esta oportunidad trabajaremos acerca de una aproximación hacia la historia de las ideas científicas de Occidente y la pregunta por el sentido de lo humano. Mi nombre es César Eliezer Villota Erazo y los acompañaré en esta clase, motivando siempre las ideas desde una mirada transdisciplinaria e interdisciplinaria, donde reconocemos el valor de la ciencia, la mitificación de la misma y sobre todo la valoración de la filosofía en estos componentes metodológicos y dinámicos. Iniciemos con una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿qué es pensar? ¿Cómo es posible pensar? ¿Alcanzar a pensar? ¿Qué ha sido pensado y cómo? ¿En el seno de qué olvido? ¿Desde qué mal humor contra la vida? ¿Qué puede ser pensado? ¿Con qué cuerpo? ¿Desde qué instintos? ¿A través de qué instituciones? ¿Qué es lo que da que pensar? Pues a través de estas preguntas de inicio nos aproximaremos a la idea de ciencia, cómo pensarla, qué se puede comprender en la actualidad sobre la ciencia y cuál es el sentido de lo humano en esa interpretación. Aquí se da claramente una idea de lo que es la ciencia, reconociendo las ciencias sociales, también la valoración que tienen las ciencias naturales, las ciencias humanas, pero en ello, ¿cuál es el papel también fundamental de la filosofía? Por eso, mediante la pregunta, y de esta pregunta es dónde se ha construido todos estos saberes para que la ciencia tenga una aproximación real a lo que es el conocimiento. Por eso, en la pregunta filosófica, también hemos creado un camino para poder entender el pensamiento científico. Así, de esa forma, pues la filosofía natural de los griegos y también el estudio desde esos planos históricos que se originan en el siglo XVII y siglo XVIII, pues debemos entenderlos como momentos muy importantes para poder expandir las ideas y las bases sobre la vida, sobre la medicina, sobre el estudio a nivel de la botánica, de la construcción de la física moderna, donde se pregunta y donde se construye una idea de existencia y también una aproximación al conocimiento científico. Es por eso que con esas preguntas sobre el origen de la vida y la existencia, sobre qué somos, cuál es el origen, todavía nos da origen también a una serie de pensamientos muy valiosos, que en la actualidad todavía nosotros seguimos descubriéndolos, sobre todo porque estos fundamentan el quehacer del trabajo científico. Miremos como uno de los grandes ejemplos sobre el origen, la adecuación que en su momento Demócrito le dio a la valoración del átomo. Y también podemos verlo y consolidarlo a través de esos avances de la física moderna con el consolidador de hadrones, ¿no? Ese espacio también fundamental para poder estudiar la ciencia desde otras miradas, como las bondades que nos da la física. En ese sentido, pues estos son las preguntas y son los elementos motivadores que nos inquietan y nos alientan precisamente a seguir construyendo más y más preguntas cada día. Entonces es fundamental decir que la pregunta mueve el conocimiento y no solo los resultados ni tampoco simplemente la medición. Eso permite abrir el espacio para motivar el conocimiento de la ciencia. Ante esto, autores como Enrique Leff en el año 2020 pues afirma que el conocimiento tiene unos procesos muy enigmáticos. Y por eso miremos la frase, ¿no? Donde nos manifiesta que del humus de la tierra y en la evolución de la vida se fue configurando el orden simbólico de la vida y la transformación humana. Miren, por eso en ese sentido, para el autor, ese acto humano surgió en el planeta hace más de miles de años, creando en ello unos órdenes simbólicos, una descripción de la naturaleza, de lo artístico. Por eso es que estamos aquí precisamente, para poder abordar el conocimiento a través de diferentes modelos científicos, dándole paso precisamente a las cosmovisiones, a esos diálogos, a las conceptualizaciones, a la conversación y a la multiplicidad. Sobre todo, pues evocando dos fenómenos fundamentales.
sobre qué es la ciencia y precisamente la modelación del modelo científico. Para eso, precisamente debemos acercarnos a los campos de la historia, de esa valoración que nos da Occidente a través del desarrollo de ejercicios multidisciplinarios en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Pues precisamente es el trabajo de los pensadores el que nos da origen también a reconocer esa historicidad. Por ejemplo, los griegos son los que nos permitieron obtener datos, diferentes preguntas sobre la vida, sobre la construcción principal del enfoque de la naturaleza. En ese sentido, posteriormente a esa construcción, es precisamente Enrique Leff quien nos afirma que hace más de 2500 años los griegos tenían una serie de perspectivas multidisciplinarias desde las filosofías naturalistas y desde las diferentes construcciones de escuelas. Eso es lo que nos va a permitir también entender que frente a una pregunta del contexto vamos a tener una respuesta que siempre va a dar o va a tratar de explicar una solución aparente para ello. En ese sentido, miremos que hay diferentes escuelas en las que se resalta el trabajo fundamental de los griegos. En ese ejercicio, por ejemplo, el trabajo de Pitágoras como representante de la escuela de Samos, pues nos permitiría entender un estudio a través del proceso numérico, dándole importancia al pensamiento matemático, donde lo científico también pasa por una medición de los planos reales a través de las diferentes numeraciones. Sin embargo, este no es el único caso. Encontremos, por ejemplo, que desde la escuela de Elea, con Parménides precisamente, se inaugura el pensamiento del ser y el no ser, haciendo y dándole valor al objetivo, también desde los planos de la subjetividad. Estas ideas en algún momento serían retomadas por Platón, en ese trabajo tan precioso y tan maravilloso como es el mundo de las ideas, donde pues la realidad se piensa y también se piensa desde lo no pensado. Esto va a venir siendo una constante en el mundo de las ideas. Sin embargo, pues también se reconocerá el trabajo de otras escuelas como las planteadas desde Atenas, donde los principios de corte platónico y aristotélico dejarían muy marcado esos tipos de pensamientos donde la realidad es cuestionada en diferentes ámbitos. Así también el gran aporte del conocimiento científico realizado por la Escuela de Mileto y a través de Tales de Mileto nos permite entender la valoración de las filosofías naturales, que han sido trascendentales también hasta nuestro tiempo, creando una diferencia y una construcción muy importante a través de la transformación y el repensamiento del mundo en el cual nosotros vivimos. Al pasar de ese campo de sentido a un campo de sentido B, podemos entender que en este otro espacio existirán personajes que fundarán dos escuelas importantes de pensamiento. Entre ellas encontramos el concepto del racionalismo y el del empirismo. Ahí figurarán personajes como Descartes, Newton, Kant, Fichte, donde se construye una idea del sujeto como un ser epistémico, permitiendo también la configuración de otras ideas conceptuales como el antropocentrismo, generando también una retroalimentación y reconocimiento de los valores que anteriormente ya hemos mencionado desde la postura de los griegos. En este apartado, por ejemplo, desde Descartes, podemos entender que este fue uno de los iniciadores del método dentro de la actividad científica. Igualmente miremos el trabajo que hizo Kant, a través de entender el conocimiento desde lo fenoménico. En esto ya existirá una relación de los estudios racionales hacia la construcción del objeto, hacia la abstracción de algo que utilizamos actualmente en la investigación, como son la formulación de las categorías, dando origen también a que lo real, lo subjetivo, tenga un carácter científico, ¿no? Que genere precisamente unas valoraciones profundas en la ciencia. Por su parte, Johann Fichte ubica como elemento principal el yo, donde pues todos los fenómenos tienden a cuestionarse, también se cuestionan los componentes naturales a través de una conexión directa desde y para el mundo, pasando siempre por algo en el conocimiento que es lo trascendental, ¿no? Y pasando también hacia la construcción de un yo más grande y también a la negación dentro del conocimiento, siendo ejemplificadores precisamente de una mejor fórmula para entender el saber hacer desde la filosofía y desde el componente científico.
Asimismo, el mundo de este conocimiento tiene diferentes extensiones, pasando por las visiones epistemológicas ejercidas por diferentes pensadores. En ese sentido, miremos la ejemplificación en Hegel, que le da la prioridad a la naturaleza y a los objetos, o Marx con el conocimiento desde los planos sociales, o Wittgenstein desde la palabra y el uso, que nos hacen entender también otras visiones de la ciencia. En ese sentido, desde el campo número C, podemos entender, por ejemplo, la posición de Paul Feyerabend, que nos habla precisamente de un pluralismo epistémico, o también de Immanuel Wallerstein, desde abrir el conocimiento científico, hablar precisamente del concepto de ciencias duras y de ciencias blandas, creando otro tipo de dicotomías y mirando el conocimiento desde un concepto como la cultura media. Sin embargo, miren que los postulados de Karl Popper nos permiten entender desde el falsacionismo una nueva idea sobre las verdades independientes, también el trabajo de la experiencia y la valoración precisamente del conocimiento empírico. En ese sentido, pues la ciencia avanza y nos permite entender la valoración de un fenómeno desde un posible rechazo y desde la misma investigación para crear otro tipo de formulaciones. En eso, precisamente también, finalmente encontramos esa postura de Stephen Hawking, ¿no? Que él ya plantea desde un principio antrópico la necesidad de explicar precisamente el universo, no solamente desde visiones como el azar, sino desde el mismo origen. Son esas génesis de las ciencias las que nos permiten entablar una relación más directa con el conocimiento científico. Esta idea permitirá que podamos entender la vida desde otro tipo de principios y sistemas. Por ejemplo, Ortega y Gasset genera una réplica a través de un concepto como el de los bárbaros ilustrados, quienes se centraban precisamente en la idea de consumo y simplemente dejar a un lado otras organizaciones que dan origen hacia la construcción de la ciencia. Sin embargo, esto nos permitirá, queridos estudiantes, en este momento generar una reflexión precisamente. Como lo miramos en la imagen, pasamos de unos planos desde la adivinación, que era el primer sistema de información, ¿no? De esa transformación y de esa reflexión que tenían las personas en la antigüedad. Pero miramos el segundo momento en la televisión como otro sistema de adaptación hacia las informaciones en masa y que posteriormente hoy la reconocemos desde los planos de las eras digitales. Entonces, todos estos elementos y cambios originaron que también se pudiera entender la construcción de la ciencia desde diferentes ámbitos. La ciencia está en una continua transformación, dándole valor precisamente a la pregunta como eje central de todos los sistemas técnicos que nos rodean, creando también alternativas entre el objetivo y los planos de la subjetividad. Bueno, en ese punto pues podemos entender que hay una serie de descripciones sobre la ciencia. La ciencia por sí no se mueve sola y el carácter científico se mueve dentro de unos principios y dentro de unas premisas. Como lo podemos observar, el hombre pasa de un elemento tan fundamental como el Homo sapiens hacia la construcción del logos del conocimiento. Posteriormente pasa por una etapa de hombre racional y el uso de la razón. Y finalmente, después de esos principios, a partir del siglo XX, pasa a un modelo de plano donde lo económico tiene mayor importancia. Ahí miramos que el capital se convierte en el ejercicio primordial para la humanidad y eso es lo que nos permite tener otras dinámicas y otras lógicas de crecimiento, donde pensamos que entre mayor efecto de la economía tenemos mayor sustento para darle valor al conocimiento y eso pues son elementos que tenemos que repensarlos. En ese modo miremos ejemplos desde la literatura. Lo podemos ver desde Augusto Monterroso, ¿no? Aquel escritor guatemalteco que en un cuento precisamente nos habla acerca donde un personaje como Mr. Taylor hace una empresa donde hace reducción de cabezas. Lo que sabemos precisamente al finalizar el cuento es que él termina siendo parte de su mismo invento y termina siendo una cabeza reducida mostrada en esos elementos de la economía. En su caso, también Gabriel García Márquez, como el Premio Nobel colombiano, también nos da una ejemplificación a través del invento de la lupa, donde precisamente José Arcadio Buendía tiene la idea de poder generar con esa lupa
una arma letal que piensa vendérsela a los ejércitos. Con estos dos ejemplos de la literatura podemos ver entonces que la producción del capital y la economía está moviendo nuestro mundo. Y por eso también va a llevar a procesos de dominación, a la construcción de los planos deshumanizantes, que son los que realmente estamos estudiando, dejando de lado precisamente los saberes naturales, el valor de la ecología, el valor de esa dinamización de la vida humana desde el humanismo. Por lo tanto, esos complejos son los que vamos a estudiar y debemos entender precisamente desde la epistemología que no estamos en un proceso de compra y venta, sino en la transformación y la reflexión de todos estos antecedentes para mejorar la conversación con la universalización, con la tierra y con eso que somos hoy en día. Frente a esos procesos que hemos hablado anteriormente, podemos encontrar una respuesta, ¿no?, en los diferentes investigadores como Enrique Leff o Wallerstein, que nos hablan precisamente de un tipo de nuevo pensamiento, donde la ciencia, el ser y la humanización son fundamentales para la construcción de nuestro territorio y de nuestro mundo. Sin embargo, frente a ese tipo de pensamientos, cerrar la ciencia y abrir la ciencia nos va a permitir también en esa dicotomía establecer unos nuevos puentes sobre la valoración de los procesos humanos en el carácter científico. Por eso, cuando nosotros cerramos la ciencia, le estamos dando mucho énfasis hacia el logocentrismo, hacia entender que simplemente lo científico es lo comprobable, sin dejar abierta la posibilidad para los elementos objetivos. Vamos a encontrar una serie de fanatismos, una subordinación de los planos objetivos. También nos va a permitir el cerrar la ciencia a una neutralidad desde la crisis. También un afán simplemente por medir, por tener y obtener resultados y acumular capital. También generar una voluntad de dominio sobre las diferentes técnicas y sobre la vida. Generar también una violencia y una injusticia epistémica. Si nosotros damos a eso un carácter humano, que es precisamente lo que ejerce la epistemología, podemos abrir la ciencia. Y si la abrimos y miramos que todos los procesos no son absolutos, sino que tienen una relatividad, vamos a encontrar que el saber nos permite una introspección del cuerpo, del sujeto, anidar hacia un cambio donde el pensamiento y la vida sean la esencia fundamental de nuestro siglo, de cambiar, de tener unas nuevas formas de pensar, donde todas las construcciones lleven a vivir y a establecer unos puentes entre la relación hombre y naturaleza, que es precisamente abrir la ciencia hacia la heterogeneidad y la complementariedad. Esas particularidades precisamente nos hablan acerca del compromiso que tenemos ante esa crisis civilizatoria. Nacerán diferentes preguntas, ¿no?, como la relación entre una racionalidad y la crisis civilizatoria actual. Nosotros, ¿qué papel jugamos dentro de esas problemáticas actuales, de ese no reconocimiento del otro, de esa simplemente mercantilización? Igualmente podremos encontrar una relación entre la racionalidad instrumental y la cosmovisión científica, como desde los planos científicos estamos apuntando realmente hacia una verdadera humanización. ¿Será que es posible entender la ciencia desde el otro y no simplemente desde un bien económico? Igualmente podemos y tenemos una crisis muy importante a través del reconocimiento de los planos no ambientales. En ese caso, pues las condiciones sobre la vida, sobre el planeta, están cobrándonos factura y estamos olvidando pues todas las sinergias en los planos históricos que precisamente le apuntaron hacia entender la naturaleza como una forma de vida. Los planos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, también de otros pueblos como los griegos a través de las filosofías naturalistas nos dieron precisamente un pensamiento hacia la compenetración con lo natural. Tal vez en esta crisis estamos olvidando eso. También existirán otros planteamientos dentro de la filosofía como los dados por Nietzsche, donde pues simplemente el mundo académico tiene otras variantes y otras formulaciones.
En ese sentido, para poder evitar la crisis debemos apuntarle precisamente a olvidar las posiciones absolutistas y económicas y dar una rienda suelta hacia el pensamiento humano, natural y sobre todo crear una conciencia en todos los ámbitos donde la ciencia es el eje fundamental de la vida. Finalmente, como lo apreciamos en esta diapositiva sobre que tiene esta frase, el desierto crece, el olvido de la vida. Por reconocer también los planteamientos de Nietzsche a través de esa metáfora donde el desierto siempre crece. Asimismo, pues los impactos del valor económico, de la criticidad frente a esos modelos globalizantes, homogeneizantes, lo que nos ha llevado es a tener una falsa creencia de lo que es la realidad. Y ha dejado de lado precisamente el conocimiento y la particularidad del mismo para la valoración y reconstrucción de la vida. Miren, entonces, ¿será que la ciencia se ha olvidado de la vida? En estas imágenes podemos ver que el crecimiento tanto en lo digital, en la construcción de diferentes elementos que aparentemente dicen que son los que han mejorado nuestra capacidad de vida, pues permiten también entender que hemos dejado de lado lo fundamental que es el cuidado de lo natural. El desierto actualmente se está expandiendo y genera una crisis muy dislocante. Encontramos también en ello pues las revoluciones industriales, la contaminación excesiva, y eso pues hace que le estemos dando mayor prioridad a los valores mercantiles frente a eso que estamos tapando y estamos intentando negar, que es la valoración de la vida. Cada vez son menos los sectores selváticos que encontramos para la relación también con los animales, la misma construcción de un elemento simbólico que no remite hacia entender el valor del agua, de la tierra, de la naturaleza. Yo creo que si pensamos eso desde la valoración de la ciencia, este momento de crisis civilizatoria también nos permite desde la epistemología generar otro tipo de reflexiones. Ojalá que estas fotografías también nos lleven a tener un pensamiento distinto y que nos ayude a problematizar también mediante la valoración de otras preguntas y otras respuestas. El conocimiento en ese sentido nos da finalmente una construcción más armónica, pero más también del repensamiento de la historia y sobre todo que nos da bases para ver lo que sigue. Establezcamos una relación con el agua, con la vida y con el territorio. Eso nos ayudará a entender la valoración de la ciencia, pero también de esa crisis en la cual hoy nos encontramos.